internacional se emplea la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Todas estas naciones tienen en común una gran población. China e India por encima de los 1.100 millones, Brasil y Rusia por encima de los 140 millones, un enorme territorio con casi 38,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que les proporciona dimensiones estratégicas, continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales y, lo más importante, las enormes cifras que han presentado de crecimiento en su Producto Bruto Interno, en su PBI, y de participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones. México y Corea del Sur son los únicos países comparables a los países del BRIC, pero sus economías se excluyeron debido a que ya son miembros de la OCDE. Reseña histórica. La OCDE es la sucesora de la Organización Europea para la Cooperación Económica. Se estableció en París el 14 de diciembre de 1960, en donde se adhirieron 20 países más a la convención. La OCDE, resultado del Plan Marshall, oficialmente llamado Programa para la Recuperación Europea, fue una iniciativa de Estados Unidos de Norteamérica para comercializar directamente con Europa Occidental. Desde abril de 1948, en lo que los estadounidenses llamaron ayuda, invirtieron económicamente por un valor de 1.300 millones de dólares de la época para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial, ejecutando políticas de genocidio y saqueando la industria nacional sudamericana y centroamericana, sentenciando la industria al atraso tecnológico en infraestructura, vulnerando la administración de aduanas de los países soberanos y sentenciando la producción industrial en un libre mercado, devastando el continente mediante gobiernos dictatoriales de facto y estableciendo el Plan Cóndor. Actualmente la OCDE se ha constituido en uno de los foros mundiales más influyentes en el que se analizan y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia internacional como economía, educación y medio ambiente. El principal requisito para ser país miembro de la OCDE es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios, excluyendo a los estados republicanos del control. Compuesto por 34 estados, los países pertenecientes a la OCDE, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, son Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Noruega, Turquía, España, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Grecia, Suecia, Suiza, Austria, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Japón, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, Hungría, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, Chile, Eslovenia, Israel y Estonia. No obstante, en los aspectos sociales la valoración es diferente, ya que si bien es cierto, uno de los aspectos destacados por la propaganda que promovió el Plan Marshall destacaba entre sus objetivos la necesidad de mejorar la situación social de los trabajadores europeos. Esto se ponía en evidencia a través de la presión que los administradores norteamericanos ejercían sobre los gobiernos europeos para que adoptasen una política de saneamiento basada en la contracción del gasto público, el equilibrio de los presupuestos, la estabilidad monetaria y el establecimiento de un sistema fiscal dando márgenes elevados de beneficios a favor de los inversores. Las consecuencias de estas políticas fueron la reducción de los gastos públicos y de inversiones por parte de los estados republicanos europeos en servicios sociales, rentas bajas y los bajos niveles de consumo para las clases trabajadora europea. Así, bajo estas políticas de 1948, dando nacimiento al cuartel general de la OTAN o el Tratado de Países del Atlántico Norte más socios, esta alianza militar intergubernamental basado en el Tratado del Atlántico Norte o el Tratado de Washington firmado el 4 de abril de 1949 y establece una serie de alianzas de carácter defensivo y cooperación militar entre sus miembros, obligándolos a defenderse mutuamente en caso de ser atacados. Desde su creación hasta nuestros días se han ido incorporando más miembros y también han ido redefiniendo su papel tras la desaparición del Pacto de Varsovia, el cual fue un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua establecido el 14 de mayo de 1955 en réplica al rearme alemán. El cuartel general de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, uno de los 28 estados miembros de la organización, que se extiende por Norteamérica y Europa. Las últimas incorporaciones fueron Albania y Croacia en abril del 2009. Además, hay 22 países que colaboran con la OTAN dentro del programa Asociación para la Paz, con otros 15 países involucrados en programas de diálogo. El gasto militar combinado de todos los países miembros de la OTAN supera el 60% del gasto militar mundial. Entre sus miembros actuales de la OTAN tenemos a Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Islandia, Hungría, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Turquía, Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica. Los miembros por ingresar tenemos a Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Bulgaria, Albania, Macedonia y Croacia. Concluyendo en sus políticas bélicas del bloque de la OTAN en el 2015 en migración de masas sin control, tráfico internacional de drogas, crimen internacional y divulgación de armas de destrucción masiva sin control. Se han necesitado meses de trabajo de investigadores a nivel mundial y una espectacular filtración
investigación en la web Wikileaks de Julian Assange para saber algo de su contenido sobre el acuerdo de comercio TISA en sus siglas en inglés. Se está convirtiendo en un problema para muchas personas en Europa, negociado en secreto en Ginebra, Suiza, desde el 2014 para establecerlo en el 2016 por más de 50 países, incluyendo a la Unión Europea, Japón, Canadá, Colombia, Chile, Perú, México, Australia y Corea del Sur, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Vietnam. Fuertemente promovido el tratado por los Estados Unidos de Norteamérica. Los gobiernos involucrados normalmente proclaman las virtudes de los acuerdos comerciales a bombo y platillo, pero esos mismos gobiernos, que son responsables de más de 2/3 del comercio mundial de servicios, es curioso que hayan mantenido este acuerdo en secreto. Hasta hace poco un estudio reciente, publicado por Prensa Internacional, muestra que el TISA evitará que privatizaciones fallidas o no concluidas vuelvan a manos del sector público, restringirá leyes y reglamentos nacionales de los países en áreas tales como seguridad de los trabajadores, regulaciones ambientales, protección al consumidor, concesión de licencias para establecimientos de salud, para centrales eléctricas, para instalaciones de eliminación de residuos y la acreditación para universidades y escuelas. Sorprendentemente, en la secuela de la crisis financiera mundial, el TISA busca aún más liberalizar los mercados financieros. Un análisis realizado por la profesora Jen Kelsen de la Facultad de Derecho de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda muestra que los gobiernos que apoyan el TISA no podrán fijar ni ampliar sus actuales niveles de desregulación financiera, no podrán reestructurar sus deudas y perderán el derecho a exigir datos para la hacienda local y experimentarán presiones de cara a la autorización de productos de seguros potencialmente tóxicos y, si arriesguen a ser denunciados, se adoptan medidas para prevenir o responder como países a otro tratado de crisis. El TISA tiene varios objetivos, uno de los cuales es extender algunas de las normas comerciales y disposiciones más controvertidas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de 1994. El tratado creado por la Organización Mundial de Comercio, su interés del TISA es ampliar el sistema multilateral de comercio para el sector de servicios, en donde las facciones capitalistas entienden tener el control jurídico y como defensores del TISA han declarado abiertamente su frustración por el lento proceso de liberalización de los servicios sociales. Como objetivo es que la coalición de industrias de servicios de Estados Unidos domina una posición hegemónica en las negociaciones comerciales. Han creado un grupo empresarial para promover el TISA dirigido por un amplio grupo de grandes intereses corporativos como Microsoft, el JP Morgan, Google, Verizon, Walmart, Disney y IBM. Apoyando el TISA, la Asociación de Mercados Financieros e Industria de Valores de los Estados Unidos de Norteamérica, la Cámara de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica, la Asociación Estadounidense de Seguros Norteamericanos. Es un intento de liberalizar aún más por parte de las grandes multinacionales de servicios, dejando fuera del trato a China. La nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión se está convirtiendo en algo más que mero comercio. Proporcionan poderes de tipo constitucional que institucionalizan los derechos de los inversores y que prohíbe la actuación de los gobiernos en una desconcertante variedad de áreas, solo incidentalmente relacionadas con el comercio en aquellos países que se incorporen al acuerdo. En otros términos, la Unión Europea, los Estados Unidos de Norteamérica y varios de sus aliados más cercanos firmarán un pacto de hierro contra cualquier otro inversor extranjero que haga negocios dentro del bloque. Ahora es el momento de que los sindicatos, la sociedad civil en general, rehagan la agenda de las grandes corporaciones y presenten una alternativa real a sus imposiciones comerciales. El TISA es un acuerdo de escala mundial que nace del Tratado Transpacífico con solo otros 11 países, siendo Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Vietnam, Canadá y dos latinoamericanos, México, Perú y Chile, fuertemente promovido también por Estados Unidos de Norteamérica. Desde sus comienzos en el 2008, las negociaciones también fueron secretas, al igual que el TISA, y hay disposiciones que pueden tener serias implicancias que trascienden los asuntos económicos e impactan en el desarrollo de los países emergentes y menos adelantados. El caso paradigmático es el capítulo de patentes y propiedad intelectual. En sus más de 26 capítulos de negociación, el acuerdo busca regular el comercio de lácteos hasta la regulación laboral, pasando por derechos de autor, inversiones estatales y de medio ambiente, limitación a derechos humanos en Internet, obstáculos al acceso de medicamentos genéricos y obstáculos al acceso al conocimiento y a la cultura, a los derechos de los consumidores. El contenido de estos textos han creado alerta mundial respecto a diversos temas. Este tipo de negociación que se vienen gestando desde hace algunos años implican grandes proporciones del Producto Bruto Mundial, con niveles extraordinarios de comercio e inversión. Tan solo el Transpacífico cuenta con el 40% del Producto Bruto Interno global. La configuración de esta red de acuerdos no escapa a una visión geoestratégica, especialmente a partir de que Estados Unidos y la Unión Europea, con su tratado comercial el TIF, comenzaron a interesarse por esta modalidad de gobernanza económica, no reconociendo la Contraloría de los Estados republicanos. Así, las motivaciones pueden encontrarse ante el avance en los derechos sociales y económicos de los países emergentes a lo largo de la década pasada. Al igual que el ALCA, que el TIF o el Tratado Transpacífico, el Tratado del TISA es un ejemplo en el que los Estados Unidos más de Europa Occidental y las facciones
capitalistas tratan de imponer normativas jurisprudenciales en el establecimiento de las reglas en el mercado internacional frente al acuerdo de la Asociación Económica Regional liderado por el gigante asiático y el bloque de los BRICS. En la estrategia global está ocurriendo cambios estructurales donde Rusia y China están formando un bloque propio por fuera del BRICS, en contrapeso a las directrices militares de Estados Unidos, de Norteamérica, Japón, Europa e Israel. Mientras los líderes occidentales decidieron boicotear los eventos organizados por Rusia para conmemorar el 70 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el comandante en jefe de la OTAN, Philip Bredov, decía que la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica podrían entrar en una tensa confrontación con Rusia. China, por su parte, decidió fortalecer su cooperación con Moscú. En su visita a Rusia, el presidente chino Xi Jinping no solo asistió al desfile militar en la Plaza Roja, sino también que firmó millonarios contratos y una serie de acuerdos de cooperación con Moscú. Además, las partes, entre otros aspectos, discutieron la iniciativa de Pekín para construir una zona económica geoestratégica denominada la Ruta de la Seda, que conectará comercialmente Europa y Asia. La tesis del BRIC, defendida en el ensayo para el 2050, reconoce que Brasil, Rusia, India y China han cambiado sus sistemas políticos. Encuestadores y calificadoras globales de inversión predice que China e India respectivamente serán los proveedores globales dominantes de tecnología y de servicios, mientras que Brasil es dominante en biodiversidad y Rusia tiene una potente industria de armamentos, enormes fuentes de petróleo y gas natural. Llegarán a ser semejantes dominantes como proveedores de materias primas, aunque los dos últimos ya empezaron a aumentar de manera considerable sus parques industriales. Así, el BRIC tiene el potencial de formar un bloque económico de enorme alcance con un estatus mayor que del actual. La tesis calificadora global de inversión documenta así como las materias primas, el trabajo, la tecnología y las compañías se han difundido hacia fuera de los Estados Unidos, de Norteamérica, a través del mundo. Rusia podría ser más grande que Japón. Los otros tres, Brasil, China e India, están manejando mejor sus crisis que países del G20. La posición que tendrán los BRICS en el crecimiento global en el 2050 será determinante para la economía mundial. A tener en cuenta, básicamente la asociación de países emergentes con las tradicionales potencias es una herramienta para consolidar marcos de acción previsible y áreas de influencia. Por ello, el comandante de las Fuerzas Armadas de Venezuela y presidente de la República de dicho país, comandante Hugo Chávez Frías, puso al servicio de la microempresa de los países sudamericanos, centroamericanos, el Caribe y de los pueblos del mundo la energía del petróleo en un intercambio comercial justo y equitativo dentro de la balanza comercial para incrementar el PBI de los países subdesarrollados, llevado por políticas estratégicas dentro del plan de salvataje económico y soberano para revertir económicamente el dominio económico y colonial de la gran industria extranjera y competir en precios en la producción de la industria nacional ante la macroempresa transnacional, revirtiendo las realidades sociales y económicos en los países donde las ganancias líquidas y los dineros se queden en los países y no sean saqueados sus economías, llevándose los dineros gananciales las empresas extractivas extranjeras a sus casas matrices, para así constituirnos como un bloque netamente exportador donde no nos manipulen políticamente con desabastecimientos vitales en los países del bloque comercial. Así, de esta manera, integrándonos bajo un tratado comercial con los países árabes. Es una instancia de encuentro estratégico entre la Unión de Naciones Sudamericanas y la Liga Árabe. La primera cumbre del ASPA tuvo lugar en la capital brasileña, Brasilia, el 10 de mayo en el 2005. Su agenda incluía como temas principales para consolidar la cooperación científica, técnica y cultural entre ambas regiones y de facilitar las condiciones de incrementar el comercio y las inversiones mutuas. En entre líneas, somos viajantes en el tiempo. El colonialismo, nuevas culturas o nuevas tendencias coloquiales en Sudamérica, como el proletariado europeo del 1500, no puede seguir viviendo existiendo como seres humanos ni como organismo, menos como organización social, de la mano de los derechos existenciales de los ciudadanos originarios, ni de su sangre, ni de su alma, ni de su cuerpo, ni de su espíritu, mediante políticas de los estados socialistas populares que siguen siendo en el 2015 extorsionados por facciones capitalistas y sociales, que pretenden seguir sosteniendo políticas genocidas bajo contratos comerciales petroleros o mineros, priorizando ante los derechos universales a la vida la extracción de materia prima, no reubicando a los ciudadanos originarios a otras tierras por ser parte de un país, sino encarcelándolos cuando proclaman sus derechos, llevándolos a juicio por parte de los estados republicanos, acusándolos de desorden social o incitación a la violencia con la autoridad policial o jurídica, cuando defienden su hogar, su familia, su historia. Por ello, fundar un nuevo contrato social, el proletariado europeo y los ciudadanos originarios, reencontrándose en una ley de tierras para que en los litigios comerciales, empresariales, con los estados soberanos, las facciones capitalistas no entiendan tener legitimidad jurídica de la tierra, así paguen impuestos soberanos y los países puedan engrosar sus producto bruto interno, su PBI de su balanza comercial, y el 40% de los ciudadanos sudamericanos originarios vuelvan a sus tierras, a su historia y a su economía empresarial, donde los dineros queden en el continente y no sean saqueados por parte de estas facciones capitalistas extractivas por derecho colonial, para estratégicamente conformar como país soberanía
economía política y social y la economía, integrando la materia gris con la materia prima.